De ser el país más violento del planeta a tener uno de los índices más favorables de toda Latinoamérica. En los últimos años, El Salvador ha vivido un cambio radical en sus políticas de seguridad interna, pero también ha despertado críticas y acusaciones de violaciones a los derechos humanos. En el centro de toda esta polémica se encuentra este hombre, Nayib Bukele, presidente de El Salvador y enemigo número 1 de las pandillas más peligrosas de la región. Sus métodos extremadamente violentos han sido tan eficaces como cuestionados. Es por eso que en este nuevo video de Militarmente queremos analizar en detalle su gestión. Una que ha logrado lo que muchos consideraban imposible: expulsar a las pandillas de las calles. ¿Cómo lo logró? Acompáñanos a descubrirlo. Durante décadas, El Salvador estuvo a merced de gobiernos militares autoritarios que provocaron levantamientos campesinos y enfrentamientos con países vecinos como Honduras. El panorama cambió a finales de los 70 cuando la tensión social decantó en una violenta guerra civil. El país se vio desangrado por un enfrentamiento entre el ejército regular y las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Con más de 75.000 víctimas y 15.000 desaparecidos, el conflicto dejó cicatrices difíciles de sanar. Ten en cuenta que la población era de tan solo 4.2 millones, por lo que cerca del 2% del país murió en poco más de 15 años. Las batallas continuaron hasta mediados de los 90, siendo 1997 el año en que se da por finalizado el proceso de pacificación. Sin embargo, la paz de posguerra no duró demasiado. Las calles salvadoreñas fueron lentamente cooptadas por las pandillas o maras, siendo la más famosa de todas la Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13. La violencia criminal estuvo en constante aumento por varias décadas, tocando un techo infame en 2015, cuando El Salvador fue declarado como el país no en guerra más peligroso del planeta, con unos 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tiroteos y riñas callejeras eran cosa de todos los días, y los dos factores en común eran la anomia policial y la presencia de pandilleros cada vez mejor armados. Las maras tenían una variedad de negocios que incluían el narcotráfico, el control del transporte público, el cobro de cuotas por protección, la prostitución y el tráfico de personas. Para llevar a cabo estas actividades ilícitas, se implantó la ley de ver, oír y callar. Es decir, que si un ciudadano salvadoreño veía a algún pandillero realizando un crimen, debía callar la boca. De lo contrario, sería eliminado de inmediato. Las maras conformaron un negocio rentable que movilizaba millones de dólares, por lo que dentro de su bolsillo había políticos, policías y militares que hacían la vista gorda ante la situación caótica en la que estaba sumergido el país. Cuando el gobierno decidió actuar, ya parecía ser demasiado tarde. No bastaba con militarizar la policía o acentuar los controles. Del otro lado había sicarios bien armados y listos para matar y morir por su clica o facción pandillera. En ese contexto, toda la sociedad buscaba una solución para poner fin a décadas de violencia. Es entonces cuando entra en juego una nueva figura política, un joven empresario de poco menos de 30 años llamado Nayib Bukele. Soy Nayib Bukele, candidato a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Mis padres me enseñaron que con esfuerzo y dedicación se logran las metas. Así he trabajado siempre en mis empresas. Sin embargo, creo que es tiempo de trascender y trabajar en la construcción de nuestro país y sobre todo de mi municipio, Nuevo Cuscatlán. Bukele ganó la alcaldía de Nuevo Cuscatlán en 2012 como parte del partido de izquierda FMLN. Su popularidad creció gracias a la apertura de centros de salud y la reducción histórica del analfabetismo, pero su éxito más llamativo fue convertir a Nuevo Cuscatlán en una de las zonas más seguras del país. En 2015, ya como gobernador de San Salvador, capital salvadoreña, repitió su éxito en las áreas antes mencionadas. No obstante, pronto sus discrepancias y sus métodos provocaron que fuese expulsado del FMLN en 2017. Allí comienza el furioso ascenso de Nayib Bukele como rostro de Nuevas Ideas, su propio frente político.
Ahora saltemos en el tiempo hasta las elecciones presidenciales de 2019. Bukele optó por distanciarse del resto de los candidatos mediante una campaña bastante particular, en la que utilizó más sus redes sociales que los medios de comunicación tradicionales. El joven empresario apuntaba a la corrupción de políticos, policías y militares como la principal causa de los problemas de violencia que aquejan El Salvador, y a diferencia de sus competidores, él tenía 2 gestiones exitosas para sustentar sus promesas de cambio. Esa esperanza que nos impulsa a cada uno de nosotros ahora, esa es la misma esperanza que nos dará la victoria el 3 de febrero, en primera vuelta. El domingo 3 de febrero de 2019, más de 2.7 millones de salvadoreños se dirigieron a las urnas para elegir a su nuevo mandatario. El resultado fue arrollador. Nayib Bukele ganó con más del 53% de los votos, superando ampliamente a sus competidores. Era el comienzo de un cambio radical en las políticas de seguridad a nivel nacional, las cuales despertaron admiración y polémica en partes iguales. La principal promesa de Bukele durante su campaña fue erradicar la violencia generada por las maras, en especial por MS-13, la más poderosa y mejor armada de todas. Para ello presentó un plan detallado conocido como PCT, o Plan de Control Territorial, un programa de varias etapas que progresivamente planeaba retomar el control de las calles. La primera de esas etapas fue de preparación y comenzó a las pocas semanas de que Bukele asumiera la presidencia. Consistió en el despliegue de fuerzas policiales y militares hacia las zonas más peligrosas del país para apaciguar primero los puntos de mayor violencia y luego replicar esa táctica hacia el resto del territorio. En simultáneo se prohibieron las visitas y la comunicación con el exterior en las cárceles de alta seguridad, quebrando así las redes que unían a los líderes apresados con las pandillas en las calles. En muchos sentidos se trató de una táctica militar que rompió la estructura de organización de las maras. Fue un golpe de impacto que dejó sin liderazgo a los pandilleros de menor rango, generando incertidumbre entre sus filas. Era momento de pasar a la siguiente etapa. La segunda fase del Plan Control Territorial es una fase que va a las comunidades, que lleva el Estado a las comunidades. Es la fase que denominamos oportunidad. Esta fase lleva el Estado a las comunidades, con salud, con educación, con construcción de calles, iluminación, construcción de bibliotecas, canchas para nuestros jóvenes. Como marcaba el presidente salvadoreño, el segundo paso se conoció como oportunidades. Y este punto tenía más que ver con la prevención que con medidas directas contra las pandillas. El objetivo de Bukele era generar un clima social adecuado para poder emprender la parte más desagradable del PCT. Es por eso que mediante préstamos bancarios se invirtió mucho dinero en la construcción de parques públicos, escuelas y espacios de contención para evitar que los más chicos se unieran a grupos criminales. Esto daría lugar a la fase 3, que es la que no habíamos anunciado, es la que vamos a llamar modernización. Y con esa fase vamos a dotar a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada de todo lo necesario para combatir el crimen. Como escuchamos, la etapa 3 fue denominada modernización y su nombre es bastante explicativo. Era necesario renovar el arsenal y el equipo tanto de la policía como del ejército, por lo que se destinaron nada más ni nada menos que $109 millones para la compra de drones, armamento táctico, helicópteros y chalecos antibala. El problema es que para lograr el préstamo de ese dineral, Bukele necesitaba el apoyo de la Asamblea Legislativa, formada por políticos de otros frentes que veían con malos ojos el plan presidencial antipandillas. Esto retrasó muchísimo la puesta en marcha de la tercera fase, pero la solución para Bukele vino en la forma de un misterioso virus que aparentemente provino de China. Durante 2020 todo el país se enfocó en el cumplimiento de las medidas de sanidad y el control de la pandemia. Lógicamente, la criminalidad bajó, ya que prácticamente todos los negocios estaban cerrados y gran parte de la población vivía en sus casas. Así fue como llegaron las elecciones legislativas de 2021, en las cuales el frente de Bukele arrasó.
Ahora contaba con el apoyo político para obtener los fondos necesarios y completar la fase 3. Esto puso en marcha la fase 4, la de incursión, durante la cual se incorporaron miles de efectivos policiales y militares para poder mantener un control cercano en zonas conflictivas. Se estima que en 5 años El Salvador pasará de 20.000 a 40.000 soldados gracias a estas medidas. Debido al refuerzo de las fuerzas de seguridad y con la reducción de tránsito generada por la pandemia, 2021 fue el año con menor tasa de homicidio en el país desde 1992, con 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Recuerda que en 2015 esa cifra era de 103 muertes por igual cantidad de salvadoreños. Sin embargo, 2022 deparaba un fin de semana trágico que se inscribió como uno de los capítulos más sangrientos en la historia del país. Entre el 25 y el 27 de marzo de 2022, una ola de homicidios y ataques espontáneos tomó por sorpresa a El Salvador. Parecía como si las pandillas hubiesen decidido cobrar venganza sin ningún objetivo en específico. Cada ciudad y municipio se transformó en un infierno. Balaceras, robos y apuñalamientos regaron las calles con sangre. En total, más de 60 personas fueron asesinadas en un solo fin de semana. Existen varias teorías respecto a esta violenta respuesta. Algunos afirman que Bukele tenía una tregua secreta con las maras a cambio de mejores tratos carcelarios y que ese pacto se rompió por algún motivo. Otros apuntan que el gobierno desbarató las rutas comerciales de la droga, por lo que los criminales decidieron enviar un mensaje. Al día de hoy, la causa continúa siendo motivo de especulaciones. ¿Qué hizo Nayib Bukele ante este panorama tan amenazador? Simplemente redobló la apuesta mediante la fase 5, la de extracción. Y ahora viene la fase 5, que es la parte de extracción de los criminales que aún quedan en esas comunidades, que aún quedan en todos los lugares de nuestro país, en nuestras ciudades, en el campo. Básicamente en cualquier lugar aún quedan pandilleros, pocos, pero aún quedan y tenemos que ir y extraerlos. A finales de marzo de 2022 se puso en funcionamiento un estado de excepción de 30 días para pacificar las ciudades y apresar a los responsables del fin de semana sangriento. Si te preguntas qué es precisamente un estado de excepción, es un período durante el cual se suspenden algunos derechos constitucionales de la población, dando mayor poder a la policía y el ejército. Básicamente se podían realizar allanamientos, detener a civiles e interceptar comunicaciones sin obstáculos. Más allá de los resultados positivos, esta metodología recordó demasiado a tiempos dictatoriales en los cuales las autoridades tenían la potestad de hacer lo que quisieran con el pueblo. Es por ello que muchos organismos denunciaron las medidas como anticonstitucionales. No obstante, el plan de Bukele fue efectivo. En pocos días se detuvieron a cientos de pandilleros. Se logró desbaratar numerosos negocios ilegales de fabricación y transporte de narcóticos, lo que puso en jaque a toda la estructura de las maras. Si no hay dinero, los soldados dejan de estar tan dispuestos a matar y morir por sus jefes. Al mismo tiempo, se cortaron nuevamente todas las vías de comunicación de las cárceles con el exterior, se extendieron las penas de los pandilleros ya detenidos y se militarizaron las instalaciones carcelarias para evitar cualquier riesgo de levantamiento interno. Más adelante conocerás la versión final de esas cárceles. El golpe a las pandillas fue letal y esto incluye la destrucción de símbolos importantes para sus miembros. Lo que estás viendo es un operativo llevado a cabo en noviembre de 2022. Bukele envió a cientos de reclusos a destruir las tumbas de pandilleros caídos en combate. Se trataba de lápidas y sepelios lujosos, con frases que se regocijaban en la carrera criminal de los mafiosos fallecidos. En la guerra lo simbólico tiene tanto peso como lo material. Este fue un mensaje contundente a la criminalidad. Ni siquiera la muerte los salvará de la justicia. Al día de hoy el estado de excepción sigue en vigencia. El éxito de esos 30 días fue evidente, por lo que el gobierno de Bukele decidió extenderlo indefinidamente. En solo un año las fuerzas salvadoreñas arrestaron a casi 70.000 personas. El problema es que las voces más críticas afirman que gran parte de ese porcentaje no corresponde a pandilleros peligrosos. Para darle lugar a esa enorme población carcelaria, Nayib Bukele puso en marcha el paso final de su plan de control territorial, el CECOT, o Centro de Confinamiento del Terrorismo.
Se trata de una gigantesca cárcel especialmente construida para el encarcelamiento de pandilleros. Con más de 23 hectáreas y una capacidad para más de 40.000 reclusos, es una de las obras de confinamiento más grandes y ambiciosas del continente. Es un espacio totalmente vigilado, con una seguridad militarizada que lo asemeja bastante a un campo de concentración. Una comparación para nada feliz, pero que es bastante evidente al ver la estructura del Secot. Es por medidas como esta que el plan de Bukele ha sido señalado por las Naciones Unidas, Estados Unidos y numerosos organismos internacionales, acusándolo de brutalidad excesiva y maltratos intracarcelarios que incluyen la muerte de pandilleros a manos de oficiales de seguridad. A esto hay que sumarle la detención indiscriminada durante el estado de excepción. Según cálculos del sindicato policial, 1 de cada 6 presos es inocente, lo que ha saturado el sistema judicial. Analizar la estrategia de Nayib Bukele no es una tarea sencilla. Por un lado, tuvo una respuesta efectiva contra una de las amenazas más grandes a las que se ha enfrentado su nación, obteniendo resultados únicos en toda Latinoamérica. Por algo tiene una popularidad de más del 90% de cara a su reelección. Por el otro, las denuncias de maltratos y detención de inocentes son reales, y se estima que casi 12.000 personas se encuentran injustamente detenidas en las nuevas cárceles militarizadas. En este video intentamos darte un panorama completo sobre esta situación. Ahora nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que el método Bukele debería aplicarse en otros países? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Por el momento, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente.